¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de La Vida es Cabrona. Bienvenido también 2025. El tema de hoy es muy bueno. El tema de hoy es la voz. Esa voz que genera o que nos da la oportunidad de comunicarnos. Esa voz que genera sonidos, sonidos que se convierten en palabras, palabras que tienen un significado, que generan un mensaje y que logran comunicar emociones, deseos, sueños, fantasías, enojo, llanto, todo lo que genera la voz es para nosotros comunicación pura. Tiene que ver con qué quieres y cómo lo quieres. Bueno, hoy es la voz. Antes de empezar con el tema, quiero pedirles que, como siempre, nos dejen sus comentarios en la caja de mensajes de cada red social en donde nos estés viendo. Déjanos tu comentario, qué es lo que opinas, tanto de la voz como de los temas que vayamos a tocar en este año que recién empieza. Vamos a hablar de la voz. Vamos a definir la voz humana como, o parafraseando Platón. Platón decía que la voz era un impacto de aire que llegaba por los oídos al alma. Fíjate qué poético, qué bonito, ¿eh? Tiene mucho de cierto. Un impacto de aire que llega por los oídos al alma, que te fortalece. Imagínate todas las emociones que recibes escuchando sonidos, palabras que se hacen mensajes y que te logran inspirar. ¿Qué sería de nosotros sin los mensajes, por ejemplo, de Martin Luther King, sin haber escuchado cantar a John Lennon, a Freddie Mercury? Acá, ¿qué hubiera sido de la política mexicana si ese discurso de Colosio no le hubiera costado la vida como dicen que le costó? Caray, la voz que termina siendo una firma de tu identidad. Porque a pesar de que hoy con la inteligencia artificial puedan casi duplicar tu voz, a pesar de que hay gente que puede imitar tu voz tiene tonos, tu voz tiene timbres, tu voz tiene acentos, tu voz tiene pequeños detalles que hacen que esa firma de identidad sea única. Es decir, tu voz te pertenece y es solo tuya y es para ti. Es como esa huella dactilar del espíritu. Es como esa huella dactilar evolutiva que empieza siendo quizá un llanto cuando naces, ¿no? Cuando naces y te dan una nalgada y se empieza a cambiar ese llanto en sonidos, a gugu, ga, 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 a la primera palabra que casi siempre es mamá, termina siendo mamá. Porque déjenme decirles, hablando de esto, que lo primero que reconoce el ser vivo cuando está en la panza, que es todavía una pequeña nuez, ¿no? Y luego va creciendo, va creciendo, va creciendo. Lo primero que se reconoce es la voz de la mamá, de quien está ahí. Esas vibraciones que generan adentro con la voz de la mamá empiezan a provocar movimientos del bebé. Movimientos que reconocen la voz de la madre que le está hablando, ¿no? Que cuando llega otra voz, deja de moverse, deja de generar movimiento, ¿no? Entonces, así, esa evolución de la que estamos hablando, regreso a la primera palabra, a la segunda, tercera, al poder decir las vocales, el abecedario, a aprender a escribir tu nombre y decir tu nombre, cómo te llamas, cuántos años tienes, a poder empezar a relacionarte. ¿Qué sería de nosotros sin el poder comunicarnos, sin poder hilar palabras para, con nuestro idioma, poder llegar a expresar nuestros sentimientos? Imagínate, por eso yo siempre he dicho que la voz es una maravilla de la anatomía. Es de verdad una maravilla, ¿no? Porque al final del día la voz es sonido, se produce cuando el aire pasa desde los pulmones por las vías respiratorias, la tráquea, a través de la caja laringe, y esto provoca una vibración en las cuerdas vocales. Hace que las cuerdas vocales vibren y se crea un sonido. Ese sonido que se convierte en palabras gracias a pues, todos los músculos que son cientos de músculos que se mueven para poder generar que tu cavidad bucal te dé un tono, ¿no? Que tu lengua se acomode,
que tus labios también se acomoden y pues son ondas sonoras finalmente, ¿no? Que entran por los oídos y que hacen vibrar esos pequeños huesecillos del oído interno y viajan como señales eléctricas para que tu cerebro identifique los tonos y esos tonos digan, es la voz de mi jefa, es la voz de mi jefe, es la voz de mi novio, de mi novia, de mi esposa, de mi esposo, me está diciendo te amo, me está insultando, qué sé yo, ¿no? La voz es una herramienta poderosísima. Es una herramienta que no sé si te has puesto a pensar, pero luego le damos muy poca importancia a la voz. Como solo hablamos, muchos se pasan la vida así, solo hablando, porque creen que la vida o la voz se hizo solo para hablar. Es decir, diga lo que diga, puedo hablar y solo hablo, ¿no? Y lo importante es estar conscientes de que esta herramienta maravillosa, esta maravilla de la vida, te da la oportunidad no de hablar, de comunicar. Porque una cosa es decir y otra cosa es que lo que yo diga tenga un significado que convertido en mensaje sea recibido y que esa recepción que se tenga del mensaje signifique una inspiración, signifique una reacción. Yo siempre he dicho que a toda acción hay una reacción. O sea, si yo te digo algo, automáticamente tú me vas a contestar. Por eso yo cuando hay una discusión, por ejemplo, acalorada, si viene un insulto de alguna de las dos personas que están discutiendo, lo primero que se piensa es, pues me insultó, lo insulto. Entonces, a toda acción, te insulto, me insultas, te insulto, me insulto, y estalla una bomba, ¿no? Por eso es bien importante estar consciente que esta herramienta, que este instrumento, que esta maravilla de la anatomía que es la voz, no es solo para hablar, es para comunicar, es para saber decir, para saber qué decir, es para poder combinar lo que escucho con lo que pienso, con lo que voy a hablar, con cómo lo voy a decir. Eso es muy importante. Lo que escucho, lo que pienso, reflexiono, lo llevo a la inspiración, lo hago aire y lo expreso. Y luego vuelve el ejercicio, escucho, ¿no? Porque la voz son sonidos, sonidos que como ya lo vimos, desde que empezamos a hablar eran sílabas que se convirtieron en palabras, que se convirtieron en mensajes y que luego pues, hacen que nos desarrollemos en la vida, ¿no? Eso se complementa con silencios, que son muy importantes. Las sílabas siguen, porque hay sílabas muy importantes en nuestra vida. Hay dos sobre todo. Hay dos sílabas que son importantísimas en nuestra vida. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de tu vida sin un sí? ¿O qué sería de tu vida sin un no? ¿Qué tanto has logrado en tu vida con un sí? ¿Qué tanto has logrado en tu vida con un no? Dicen que un no a tiempo evita muchos problemas de varios sís por solo decirlos, por solo comentarlos, por no ir contra la corriente, por creer que vas a avanzar. Son dos sílabas muy importantes. Las sílabas nunca nos van a abandonar, ¿no? No, sí, los silencios. El silencio que te marca la pauta para poder seguir, para crear emoción. Esas narraciones de fútbol maravillosas que escuchamos de, por ejemplo, Cristian Martinoli, Andrés Vaca, todos estos comentaristas que hoy tienen a la afición metida en el fútbol, pero que vienen precedidos de voces como la de Ángel Fernández, don Fernando Marcos, Raúl Orbañanos, José Ramón Fernández, el Perro Bermúdez, ¿no? Todos estos silencios del tira, 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 gol, ¿no? O tira, 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 la falló, ¿no? Los nombres, los apodos, los acentos. Qué importantes son los acentos, ¿no?
qué importante es reconocer a alguien solo por el acento. El acento pareciera que no, pero habla mucho de la persona, de dónde viene, de qué cultura trae, de qué formación tiene, si viene del sur, del norte, del este, del oeste. Mucho habla de ti, de la forma en cómo te comunicas con el lenguaje hablado. Y ahora en la vacación, fíjate que tuve la oportunidad de emprender un crucero y de poder escuchar muchos idiomas, ¿no? Y de cómo lo que para nosotros pudieran significar solo sonidos culturales, para otros significan mensajes que de manera factible para ellos, esto que estoy diciendo pueden ser solo sonidos. Pero como esta maravilla que significa el lenguaje, la comunicación generado por la voz, tiene la oportunidad de darle significado a los sonidos de distintas formas para que cada cultura o cada sociedad se vaya entendiendo por medio de la voz, de los sonidos y de todo lo que se genera aquí. Así que la reflexión de hoy es que este 2025, que este año, que tu vida esté rodeada de sonidos, de sílabas, de palabras, que tengan un significado. Es decir, no hables por hablar. Dale sentido a tus palabras y habla para comunicar. Habla para comunicar. No hables por hablar. Eso va a cambiar tu manera de andar. Muchas gracias. Hasta la próxima.